Registrado. Muy bien, creo que ya estamos. Bien, como les decía entonces, la idea de hoy es hacer un encuentro un poco más breve de lo usual. En realidad, lo que vamos a hacer es mantener el horario de los jueves a las 5 de la tarde para las clases regulares. Lo que pasa es que como justo este jueves caía un día no laboral, acá en Argentina es Jueves Santo. No queríamos que se quedaran sin por lo menos la oportunidad de hacer alguna pregunta, principalmente si se habían encontrado alguna dificultad, ya sea con el uso de los programas o con alguno de los contenidos de la primera unidad del módulo, que bueno, como siempre la primera unidad trae mucho material nuevo y no queríamos dejar de tener un espacio, por lo menos para esto, para las preguntas. Así que bueno, antes de yo traer ningún tema, quería saber si ustedes traen alguna pregunta o alguna dificultad concreta y quieren que las veamos, podemos empezar por ahí. Bueno, hola, buenas tardes, Alejo. Justo estaba anunciando, bueno, esto que vamos a hacer una clase especialmente para resolución de dudas, así que bueno, también justo estaba preguntando si había alguna pregunta, también te invito si tenés alguna duda o tuviste alguna dificultad, nada, que me cuentes y lo vemos. Hola, gracias. Y saludos a todos también. Bueno, en realidad tenía una duda y era, Bien, sí, dime. y era en realidad una, una curiosidad respecto a, digamos, una lectura panorámica, una perspectiva de una manera general, porque, digamos, si trabajamos el TEI, tenemos el documento, ah, finalmente, ¿cuál es la idea general del proceso para llegar a algo que sería pues una edición digital en versión virtual disponible? Entonces, simplemente así, en pocas palabras, ¿no? Una idea, porque la idea sería usar qué herramientas, aparte del visual, se emplearían en el proceso y como idea general, ¿no? Obviamente una... Entiendo la inquietud. Realmente das además en uno de los puntos álgidos de lo que uno se pregunta cuando empieza a entrar en contacto con TEI, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Uno empieza a hacer toda esta edición y claro, lo que estamos haciendo es preparar el material fuente para la edición digital, digamos. Estos archivos TEI que nosotros estamos editando o vamos a empezar a editar, van a ser lo que va a estar por detrás de las ediciones digitales que le vamos a presentar al público, como los ejemplos esos que yo les puse ahí en la primera unidad, ¿no? Y claro, lo que me pregunta Alejo es, creo, una curiosidad bastante natural, y es cómo se pasa entonces de la codificación TEI a algo así que se presenta al público. Lamentablemente, en pocas palabras, no te lo puedo decir muy bien porque no es un proceso tan sencillo. Hay varios pasos para llegar del texto codificado con TEI a la presentación final. Nosotros, por ejemplo, a lo largo de este módulo, del módulo 2, cuando lleguemos al final, a la cuarta unidad, vamos a estar obteniendo una primera previsualización de los archivos TEI. Vamos a llegar a verlos no ya como archivos text, sino como una presentación, un texto legible. Pero va a ser todavía una presentación, ¿cómo decirlo? Muy llana, ¿no? Muy preliminar. Para realmente llevarlos a una edición digital que pueda aprovechar al máximo todas las potencialidades de un archivo codificado con TEI, porque justamente cuando invertimos tiempo y esfuerzo en codificar un texto con TEI, y más cuando lo hacemos con cierto detalle, la idea es que eso obviamente después
impacte en la presentación del texto de una manera positiva, dé más opciones, ¿no? Nos permita hacer diferentes cosas con la presentación. Efectivamente, ese es el objetivo, pero para llegar a eso tienen que intervenir varias otras tecnologías en el medio. ¿Y cuáles son? Bueno, hay muchísimas, porque hay diferentes formas de hacer básicamente lo mismo. Eh, Hace algunos años era un problema realmente cuando uno tenía un archivo editado en TEI, todo lo que implicaba el trabajo extra y la formación extra que implicaba poder llevarlo a una página web visible online. Hoy en día, por suerte, ya hace algunos años empezaron a aparecer algunos software abiertos y gratuitos que facilitan muchísimo todo este proceso. Eh, yo, si quieren, les puedo luego pasar los enlaces de estos software. De hecho, hoy antes de que terminemos la reunión los voy a buscar y los voy a dejar en el chat. Pero bueno, simplemente es esto lo importante. Tienen que tener en cuenta que no es inmediato. Obviamente con el Visual Studio Code solamente no van a llegar a visualizar todo porque el Visual Studio Code es un editor de código, nos sirve para tener los archivos XML, pero luego tenemos que aplicar otras cosas para llegar al sitio web. Yo les voy a pasar, entonces, como les decía, algunos enlaces, pero no vamos a llegar, por ejemplo, en el lapso de este módulo, a lo que es una presentación web final, porque para eso ya hay que aplicar cosas como, por ejemplo, HTML, CSS, quizás algunos de ustedes ya conozcan estos lenguajes, pero bueno, es como que ya intervienen otras tecnologías que van más allá de TAE para la presentación final. Y bueno, no sé si esto más o menos responde, ya sé que de una manera muy preliminar, pero bueno, eso es a manera de introducción lo que tendría para adelantar del tema. Luego, a medida que avancemos con las unidades, vamos a seguir hablando de esto y pensando cómo se puede retomar luego la codificación TI en una presentación final. Perfecto, gracias. No, por nada. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o traer alguna inquietud? Mi pregunta básicamente también era la misma, Bien, porque estoy como muy lejana al universo de la tecnología y esto es como muy nuevo y por ahí es como que sí, me asustó al principio ver esto, dije, ay por Dios, ¿dónde estoy metida? Y me pasó con el cuestionario, de que por muy ansiosa lo hice rápido y después empecé a ver en qué había contestado mal y digo, por Dios, un renglón, una línea, lo fuera, te puede ocasionar tantos problemas que es como que me asustó y dije, por Dios, yo no sé si con esto puedo. Pero iba por eh, ese lado también mi duda de decir, ¿voy a poder con esto más adelante? bien, de eso lo que te diría es, por un lado, sí que TEI y la codificación informática en general, si hay algo que requiere es paciencia y yo diría aplomo. Uno tiene que encarar los trabajos con mucha paciencia y sin apuro, porque como vos decís, un pequeño detalle, una pequeña distracción, un signo que ponemos mal, nos puede generar un montón de problemas. Igual también a medida que avancemos vamos a ver cómo solucionar esos problemas, no se preocupen. También a medida que uno se va poniendo canchero en resolver los problemas, los va encontrando más fácil y resolviendo más fácil. Pero sí es cierto que, como toda actividad de tipeo, la codificación informática requiere de mucha atención y de cierta paciencia. Lo que yo les aseguro es que, como también mi recorrido es de humanista, ¿sí? Yo me topo con las humanidades digitales ya terminando mi carrera de grado. eh, es algo que Creo que está silenciada ahí. ahora sí. Ah, bien. Les pido disculpas, no sé qué pasó.
quizás se interrumpió mi conexión, Teams me sacó de la reunión. Perdón. Bueno, ya cerrando lo que decía, y ya Julieta te doy la palabra, que ya vi que ahí levantaste la mano, era esto, ¿no? Que tenemos que tener entonces, como les decía, paciencia y hacer las cosas sin apuro, porque requieren sí una atención bastante cercana, bastante detallada, pero también quiero animarlos que no es complicado, Tei, no es un idioma informático totalmente inaccesible. Una vez que uno se empieza a acostumbrar a las etiquetas y a cómo funciona, van a ver que la lógica es bastante sencilla, es siempre igual, digamos, y está diseñado, es un lenguaje informático que está diseñado para que lo usen humanistas. Y realmente, en mi experiencia personal es que sin tener ningún conocimiento previo de informática, rápidamente, con un poco de práctica, en un par de semanas, uno, una vez que rompe esa barrera inicial, empieza a acostumbrarse y no es para nada alienígena. Después sí hay otras tecnologías que son bastante más complejas a nivel informático y tienen una sintaxis que es mucho más diferente del lenguaje natural y ahí sí quizás se vuelve un poco más complejo el asunto, pero bueno, como les digo, eso no es todavía en lo que estamos ahora. Tienen todavía tiempo para ir acostumbrándose. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Y Julieta, sí, perdón, que te estuve esperando. No pasa nada. Yo quiero sumarme también a lo que dice Luciana. Cuando vi esto, pensé en cuando hice el curso de R, que básicamente me sentí muy perdida, así que voy a agregar a eso que decís que se necesita paciencia. Un poco de llanto también se necesita, porque uno se estresa mucho haciendo estas cosas. Mi duda es quizás muy básica. Vengo peleándome hace como 2 días con esto, y no termino de entender, porque anduve revisando y traté de seguir entendiendo. No termino de entender cómo se definen los atributos. O sea, entiendo el título, cómo está definido, pero no el atributo. ¿Cómo identifico yo el atributo en el texto? O sea, todo es un atributo, no me termina de quedar claro. Entonces, me cuesta mucho percatarme de eso. Y no sé Bien, cómo sacar esto de la manito acá. listo, no te preocupes. Bueno, a ver, voy por partes. Primero, R es mucho más difícil que TEI, a nivel de complejidad informática, por lo menos. Es un lenguaje de programación, R, mientras que TEI es un lenguaje de etiquetado. Eh, TEI, digamos que con las reglas que ustedes tienen en esa primera unidad, ya pueden manejar TEI completamente. Después lo que vamos a aprender es qué etiquetas tiene, como que nos vamos a meter un poco en los detalles. Pero ustedes ya con esa sintaxis que vieron en la primera unidad, y si quisieran ir, por ejemplo, a las guías directrices de TEI, donde está explicado cada elemento y tuvieran el tiempo de estudiárselas y leerlas cada una, ya podrían utilizarlo por su cuenta y utilizarlo bien. Porque a nivel informático está bien, estas cosas que yo les puse en la primera unidad de abrir y cerrar etiquetas, ¿no? Hay como algunos detalles que uno tiene que tener en mente. Pero con esa lista de reglas que es bastante acotada, ya se puede manejar todo el lenguaje. R, en cambio, es diferente. Con R se pueden hacer desde indicaciones muy sencillas hasta indicaciones súper complejas de cientos de líneas, ¿no? De código que se pueden hacer con el lenguaje R. Así que bueno, es otro nivel de dificultad, a nivel informático por lo menos. De hecho, en esta diplomatura ustedes van a ver R en el último de los módulos, ¿no? Cuando ya fueron pasando por otros módulos que los fueron, digamos, preparando, recién ahí se van a enfrentar a R, que sí es un lenguaje un poco más complejo. Después, respecto de la duda que habías planteado, a ver si recuerdo bien, porque con todo este excursus que hice, medio que ya la perdí. Sobre la cuestión de los Pero atributos. sobre la cuestión Hola, de los buenas tardes. atributos. Ahí Gaby, está. ¿puedo, antes de que Sí, vayas a los atributos, disculpen y buenas sí. tardes a todos y todas? ¿Sabes que yo no te estoy viendo no sé el resto, no te estoy viendo ¿No me en estás la viendo en pantalla? pantalla? ¿Ustedes sí lo ven a Gabriel? Yo lo veo a Gabriel, pero con la etiqueta de Jimena María del Río. Sí, sí, eso es Ah, vale, porque vale. estoy usando su Estás, cuenta. vale, entonces a lo mejor es eso, como estás usando mi cuenta, yo no te veo.
No, era solo porque a lo mejor para el resto era un poco confuso, porque yo solo te oigo como una voz del más allá hablando sobre lenguajes de marcado versus lenguaje de programación, que como decías bien, no tienen nada que ver, son dos funciones completamente distintas y dos aproximaciones completamente diferentes. En los lenguajes de marcado estamos, como decía Gabriel, etiquetando, trabajando con códigos sobre textos, mientras que el lenguaje de programación uno da ciertas indicaciones para que se procesen ciertas operaciones. Llegué en ese momento y no te oía, ¿no? Predicando sobre esto, pero no te veía. Perdonen la interrupción, era solo para chequear que todos están viendo a Gabriel. Y Gaby, la pregunta era sobre la cuestión de los atributos, De los que te dejo atributos. que Sí, sí, sí. continúes. Disculpen. Yo me veo pequeño en una esquina, eso sí, pero bueno, yo me veo a mí mismo. Bien, sobre Eso la lo cuestión podés de llegar los a atributos. modificar, perdón, ¿Sí? ya no interrumpo más. Disculpen Eh, todo esto, pero creo que en tu... a ver, podrías a ver. modificar eso para que estuvieras en primer plano. Ahí creo que estoy en primer plano para ustedes. No para mí mismo, pero creo que para ustedes sí. Correcto. Se te ve Debería, doble por lo menos. ahora. ¿Se me ve doble? Bueno, Sí. es más de lo que habían pedido. Una tarde Bueno, mágica. sí. Bueno, Bien, perdonen. respondo a tu pregunta que estaba muy bien sobre los atributos. En primer lugar, la primera limitación es que determinados elementos permiten determinados atributos, al menos si trabajamos con la versión por default de TEI. TEI es un lenguaje que permite una personalización si uno ya sabe lo que está buscando y lo que quiere hacer y realmente no hay ya un atributo definido con esas características, uno podría definir sus propios atributos. Pero bueno, eso es un uso más avanzado al que vamos a llegar, pero recién en la última unidad. Al momento en que estamos trabajando ahora, con el TEI que ya está, digamos, diseñado, eh, diferentes elementos tienen diferentes atributos ya definidos. Y cuándo usarlos, eso es una decisión editorial. Recuerden siempre que cuando nosotros estamos codificando un texto con TEI, estamos editándolo, ¿sí? Por eso TEI está pensado para ser, como les decía antes, utilizado por humanistas. Porque la idea no es simplemente introducir códigos informáticos, sino introducir códigos informáticos que reflejen una lectura experta sobre el texto, ¿no? Nosotros, al codificar con TEI, justamente el valor agregado que le estamos dando es esa experticia, esa información que recoge la lectura humana de alguien que conoce el texto, que se encuentra trabajando en ese tema, poder hacerla legible para las computadoras, ¿no? Para eso insertamos todas estas etiquetas de TEI, para poder hacer que la computadora entienda, pueda leer esas indicaciones que nosotros dejamos en el texto y que solo podemos reconocer porque justamente somos los editores de ese texto. Y como editores muchas veces tenemos que tomar decisiones. ¿Qué atributos utilizar, por ejemplo? Es una de las decisiones que vamos a tener que tomar, ¿sí? Depende del tipo de proyecto, por ejemplo, en el que estemos trabajando, nos va a interesar recoger determinado tipo de información. Si estamos, por ejemplo, codificando textos en verso, estamos estudiando poesía y nos interesa analizar los aspectos formales, nos van a interesar los atributos, por ejemplo, que nos permitan registrar la información métrico-rimática, ¿no? Indicar dónde hay una rima, si es asonante, si es consonante, y vamos a poder usar atributos con ese fin. Si estamos etiquetando personas, quizás en un texto histórico, por ejemplo, nos va a interesar etiquetar a esas personas y referenciarlas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se puede referenciar a personas o a lugares geográficos utilizando la sintaxis de TEI y utilizando atributos. Pero qué atributos utilizar en cada momento tiene por un lado una definición que viene dada por TEI, que luego veremos que es personalizable, pero que ya viene de una forma sugerida y que conviene, en la medida de lo posible, ajustarse a lo que ya viene dado, si es que es suficiente para los objetivos de nuestro proyecto. Y por otro lado, como les decía, las decisiones que ustedes tomen como editores del texto.
Y no sé si eso responde suficientemente. Sí, gracias. Por nada. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda, que haya tenido alguna dificultad con los contenidos de la primera unidad o con las instalaciones? ¿Todos pudieron instalar la extensión Scholarly XML en el VS Code? ¿Alguien todavía no pudo hacerlo? Hola Gabriel, por acá Patricia. Hola, ¿cómo Hola, estás? sí, bien. Bien, yo todavía no logro hacerlo, no me resultó ayer, pero ahora volví a revisar todo con detalle, así que espero hacerlo hoy de nuevo en un rato más, que estoy online La, para eso. ¿La instalación de la extensión o Mm, del De VS Code? no, De la extensión. de la extensión solamente, sí. Bueno, algo que puedo hacer, que me parece que no estaría de más, es ir guiándolos con la pantalla. Ujú. A ver, quiero compartir la pantalla con ustedes. Aquí. Vamos a ir al VS Code. Pregunta, la extensión se pone en Sí, el navegador, no en el Mm, programa, en el mm, navegador en Firefox. mm. no, la extensión Scholarly XML es para el programa VS Code. Ahora, mira, lo voy a ir guiando como para que vean cómo sería. Voy a empezar, bueno, primero con todo cerrado. Yo acá tengo abiertos algunos archivos. Vamos a cerrarlos para que no los confunda. Gaby, no sé si ya hablaron de Bien. lo que es VS Code y lo que es un editor de texto No por lo versus un menos, procesador de texto. A lo mejor eso sería interesante. bueno, bien, esto seguramente lo encontraron en la unidad 1, pero no está de más recordar la diferencia. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un editor y un procesador Mm, de texto? mm, Un procesador de texto es un programa como podría ser Word, ¿no? Para que se den una idea. Lo que hace el procesador de texto es presentarnos una visualización del texto, ¿no? Nosotros en Word podemos elegir diferentes tipos de letras, diferentes interlineados, tamaños, etc. Lo que está haciendo Word, sin que nosotros lo veamos, por así decir, es añadir una cantidad de etiquetas similares a las que usamos en TEI, no las mismas, pero con un funcionamiento similar, que están dándole la indicación a la computadora de asignarle esas características visuales que nosotros elegimos al texto. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos trabajar en TEI, por ejemplo en Word, sin que nos demos cuenta, Word va a estar agregando, además de las etiquetas que nosotros tipiemos, ¿no? Quizás nosotros tipiamos con... Ustedes están viendo mi pantalla del VS Code, ¿no? Mientras hablo, voy a aprovechar para usarla como pizarrón. Quizás ustedes están tipeando usando las llaves, ¿no? Y cierran y van siguiendo la sintaxis que vieron en la primera unidad. Pero ¿qué pasa? Si ustedes estuvieran haciendo esto en Word, sin que ustedes lo vieran, Word estaría añadiendo, como les digo, códigos que son invisibles, pero que tienen que ver con la visualización del texto. Un editor de código, en cambio, lo que nos permite justamente es trabajar directamente con el código informático, ¿sí? En ese sentido, podríamos usar también, por ejemplo, un editor de texto plano, ¿no? El editor de texto plano simplemente nos permite escribir texto sin introducir ningún tipo de formato, o sea que no introduce ningún tipo de código invisible y podríamos utilizarlo. Pero además de eso, el editor de código nos da algunas funcionalidades. Nos permite hacer lo que hace el editor de texto plano y además nos va orientando. Por ejemplo, si ustedes abren un archivo XML, automáticamente VS Code le va a asignar diferentes colores a las etiquetas que funcionan como códigos informáticos para que nosotros visualmente las podamos reconocer.
Los atributos, por ejemplo, van a tener un color diferente, para que también, ¿no?, a golpe de vista podamos rápidamente identificarlos. Y además, y esto es lo más importante para lo que nos toca, para el trabajo con TAPE, en el caso de VS Code y de muchos editores de código, nos permiten, ya vienen con algunas funcionalidades integradas que sirven para trabajar con código, pero además nos permiten descargar extensiones que incluyen más funciones con alguna finalidad específica. En este caso, la extensión esta de Scholarly XML, que ahora les voy a mostrar cómo tienen que hacer para descargarla, lo que nos permite es integrar algunas funciones que son específicas para el trabajo con TAPE. Básicamente, lo más importante es que nos va a avisar, nos va a comprobar si nosotros cometimos algún error en la sintaxis, por ejemplo, o nos salimos de las etiquetas que tenemos establecidas para nuestro documento. Vieron que en la unidad 1 aparecen los conceptos de válido y bien formado, ¿no? Lo que hace esta extensión es que el VS Code nos va chequeando el documento a medida que nosotros lo vamos editando, para comprobar que esté válido y bien formado. Es como un sistema de detección de errores, ¿no?, que nos va a proporcionar este programa. Y además nos va a dar otras ventajas también. Nos va a sugerir etiquetas, nos va a servir para insertarlas en el texto con un atajo, ¿no?, con unas teclas que nos van a ahorrar de tipear. Tiene algunas funciones que facilitan el trabajo con este tipo de código. ¿Se entendió bien entonces la diferencia entre un procesador de texto del estilo de Word, un procesador de texto plano y un editor de código? Esas tres cosas. ¿Quedó bien clara la diferencia? Sí, sí. Excelente. Bueno, muy bien. Como les decía entonces, una de las grandes ventajas que tienen los editores de código es que nos permiten, como les decía, instalar extensiones. En el caso del VS Code, el lugar para las extensiones, el icono de las extensiones es este, ¿sí?, estos cuadraditos que aparecen en la barra lateral. Si hacemos clic ahí, se nos abre el menú de extensiones, y en este cuadro de diálogo, ¿sí?, podemos buscar la extensión que deseamos. Fíjense que solo con empezar a tipear el nombre ya me aparece la opción, ¿sí?, es esta acá, Scholarly XML. Hago clic. ¿Qué pasa? En mi caso no la puedo instalar porque ya está instalada, ¿sí? Pero si yo desinstalara la aplicación, vamos a empezar de vuelta. Yo ahora no la tengo y la quiero instalar. Simplemente entonces voy al menú de extensiones, este icono que aparece acá en la barra lateral. Voy al cuadro del texto, empiezo a tipear el nombre de la extensión que quiero buscar. Rápidamente me aparece, y acá tengo este botón azul que me dice install, ¿no?, instalar, y que si yo lo presiono automáticamente empieza el proceso de instalación. Bien, y ya está, ya simplemente con eso ya la tengo activada en mi VS Code. Mi VS Code ya tiene integradas las funciones de esta extensión, que no van a servir para cualquier documento, sino específicamente para trabajar, como les decía, con TAPE, ¿sí? Está específicamente creada para el trabajo con este tipo de código. A ver, yo ahora quiero abrir un documento TAPE. No sé por qué no lo abrió. Bien, ahí está. Fíjense, ¿no?, lo que les decía. Acá tenemos el documento TAPE de ejemplo que ustedes pueden encontrar, ¿sí?, en el campus, en la carpeta de materiales XML. Y acá pueden ver lo que les decía de los colores, ¿sí? Fíjense cómo VS Code reconoce que este documento es un documento XML y le asigna diferentes colores a las partes de este documento que tienen una relevancia informática. Los elementos aparecen de este color rojo, un poco marroncito. Después tenemos los atributos, que aparece el nombre del atributo en rojo y luego el valor del atributo en azul, ¿sí? Y los comentarios, que son estas indicaciones que la computadora no las procesa informáticamente, sirven para los lectores humanos.
que aparecen en verde, y luego el texto, que es contenido, ¿sí? Que no está dentro de ninguna etiqueta informática, eso sí aparece en color negro. Y fíjense que aquí abajo, en la barra inferior celeste, aparece el mensaje de que el XML es válido, ¿sí? Eso significa que está siguiendo con todas las especificaciones de este modelo de T que estamos usando. Si yo, por ejemplo, insertar un atributo, ¿no? Que no está contemplado en este modelo de TEI, por ejemplo, quisiera poner el atributo, no sé, extensión igual corto, para decir que es un título corto. Pero fíjense que cambió el mensaje. Ahora me está diciendo Visual Studio Code que el XML no es válido, porque en este modelo de TEI no está admitido el atributo extensión, ¿sí? Lo que vos me preguntabas antes, ¿cómo sé yo dónde poner los atributos? Bueno, en este caso, este modelo de TEI que estoy usando ahora no permite este atributo. Por eso me está diciendo que no es válido. También, como les había dicho, ¿sí? Luego veremos que se puede personalizar. Si yo quisiera, yo necesito para mi codificación ese atributo, tengo la posibilidad de agregarlo, pero eso queda para más adelante. Ahora, si en lugar de introducir un atributo que no está contemplado en este modelo de TEI, en cambio, cometiera un error que ya va en contra de la sintaxis de XML, por ejemplo, si yo no cerrara las comillas de este atributo, ¿no? Siempre los valores de los atributos van entre comillas, yo me olvidé de poner estas comillas, fíjense que de vuelta aparece un mensaje de error, epa, aparece un mensaje de error, pero el mensaje de error es diferente, me dice que el XML no está bien formado, ¿sí? Acá lo que me está diciendo entonces es que hay un error de sintaxis de XML, en este caso que me faltó cerrar estas comillas. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Quedan bien claros estos conceptos de válido y bien formado? Porque los vamos a seguir encontrando. Bueno, para quienes entonces todavía no, no descargaron la extensión, pueden seguir estas indicaciones. Esta reunión, como les decía, queda grabada, así que luego si quieren volver a verlo, pueden recurrir al video, que en unos días lo vamos a estar subiendo al campus. Y de todas maneras, hay un video tutorial también en el campus de VS Code que también incluye el mismo proceso. Así que también vayan ahí cualquier cosa y repásenlo. Pero es importante que se le instale la extensión porque va a ser de gran ayuda, ¿sí? Cuando empiecen a codificar ustedes, que va a ser ya la semana que viene, muy pronto, va a ser de muchísima ayuda, ¿sí? Tener estos avisos, si se olvidaron algo, si quedó una etiqueta sin cerrar. Antes alguien me había dicho, ¿no? Cómo un pequeño error te puede generar todo un problema. Bueno, una de las cosas buenas que tiene esta extensión es que muchas veces nos va a señalar dónde está el problema. A veces nos va a decir exactamente en qué línea, a veces no, a veces va a ser más general, pero por lo menos nos va a orientar, nos va a indicar la parte del documento donde está y eso siempre es de mucha utilidad. Bien. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si quedó alguna duda sin contestar, alguna dificultad que hayan tenido. Bueno, Jimena, ¿vos querés agregar algo o querés comentarles algo? No, creo que para hacer el primer encuentro me parece que todo esto es más que suficiente. Me parece importante para los que es la primera vez que están trabajando con, digamos, con edición de textos. Disculpen, no estaba encendiendo la cámara. Que están trabajando en edición de texto, que entendieran, bueno, que esto no es un procesador de texto, que esto es un editor de texto, que vamos a trabajar con un lenguaje de marcado específico para textos de las humanidades y las ciencias sociales, que se llama
Text Encoding Initiative, TEI. Vamos a usar esta sigla durante todo el módulo y mucho más, porque la idea es que ustedes continúen utilizándolo. Gabriel seguro ya les mencionó en la unidad, digamos, proyectos que usan la TEI para codificación de proyectos. Nosotros en el Laboratorio de Humanidades Digitales, todas nuestras ediciones utilizan la TEI no solamente como un lenguaje de marcado y estructuración de los contenidos, sino también como lenguaje de publicación y de interoperable, ¿no? Que permita que nuestros textos luego puedan ser reusables. Por ejemplo, para trabajar en análisis de grafos en redes, ustedes van a ver en el módulo número 4, cuando hagan específicamente visualización de datos y trabajo con grafos, que el trabajo con grafos se puede hacer tanto con un texto no estructurado, pero si tienen el texto estructurado en TEI, luego podrían trabajar usando Gephi o cualquier software para trabajo con grafos, si tienen sus textos codificados en un lenguaje de marcado como el de la TEI. No es el único lenguaje de marcado, pero sí para los textos de humanidades y ciencias sociales se ha transformado, como Gabriel dice en la primera unidad, en el estándar de marcado. Y solamente, bueno, comentarles que tanto Gabriel como yo y varias de los miembros del laboratorio de Humanidades Digitales de CAICIT, de CONICET, trabajamos en este proyecto que es TP-Hub, donde ustedes van a encontrar materiales para poder trabajar con TEI, tutoriales, más tutoriales que están llegando de parte del equipo de trabajo, demos, toda una serie de materiales que a ustedes les van a ser útiles más allá de este módulo específico. Aquí vamos a aprender cuestiones básicas que finalmente hacen al modelado de los textos, que es algo que Gabriela también habrá mencionado, pero aquí se trata de trabajar de una forma, digamos, filológica sobre el texto, con una aproximación de lectura cercana, como veíamos en el primer módulo, y que nos permita modelar los textos. Muchas veces no es necesario codificar todo el texto, pero sí pensar, por ejemplo, si estamos trabajando, no sé, en un texto histórico, bueno, nos va a interesar a lo mejor marcar fechas, lugares, personas, para después hacer la recuperación de esa información sobre los textos. La idea de la TEI es que el texto se vuelva recuperable, buscable y luego, en algún punto también, interoperable, ¿no? Así que poco a poco se van a ir dando cuenta de todas estas cuestiones. Al principio cuesta entender por qué este trabajo se está haciendo manualmente, si finalmente los lenguajes de codificación hoy en día, ¿no?, apuntan a la automatización total, ¿no? Las páginas web, ya uno no edita el HTML, sino que el HTML está por detrás y uno solo escribe, ¿no? A lo mejor si está trabajando en un WordPress o en un CMS de ese tipo. Pero aquí piensen que el editor está tomando decisiones activas sobre el texto. Como editores estamos tomando ciertas decisiones que luego vamos a poder, digamos, recuperar a medida que hagamos otras operaciones sobre el texto, como es la publicación, como puede ser, por ejemplo, también puede ser el trabajo sobre una base de datos, o como les decía, en un trabajo de visualización de textos. Todo esto yo sé que Gabriel lo dice de algún modo en la primera unidad y que lo van a ir viendo, pero bueno, me parecía importante como en esta primera aproximación, tal vez a muchos, que es la primera vez que trabajan con un lenguaje de marcado, decir el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Que, bueno, que parece un trabajo tan artesanal, tan manual, ¿no? Donde uno agarra etiquetitas, abre, cierra, tiene que tener cuidado de cómo va estructurando toda esa información para que nuestros textos luego sean válidos. Bueno, hay un montón de reglas que vamos a tener que ir como mirando y prestando atención. Sí, indicarles, no es el único modo de trabajo, sí es una forma de trabajo que nos asegura de tener un texto, como les decía, después con información recuperable, preservable e interoperable. Entonces, en algún punto es una muy buena práctica para trabajar en humanidades digitales. Así que por mi parte, nada más, agradecerles que se hayan quedado con nosotros aquí. Y sé que, bueno, Gabriel retomará luego las tutorías de los días jueves. Estamos haciendo esto el día miércoles porque mañana es día no laborable en muchos países. Y bueno, no íbamos a interrumpir
un día no laborable, así que por eso lo movimos al miércoles, pero luego ya la semana que viene volveremos a los encuentros de los días jueves y pronto tendremos el segundo encuentro con Humanistas Digitales. Si ustedes recuerdan, ya tuvimos un primer encuentro en el mes pasado, ahora pronto se viene el segundo, así que ya les pasaré la información para que sigamos escuchando a quienes están haciendo humanidades digitales y cómo las están haciendo. Gracias. Nos estamos viendo. Gabriel, no sé si querés decir algo más, pero si no ya podemos cerrar y No, irnos a tomar simplemente unos muchas mates o un gracias. cafecito. Eso mismo. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buena Semana Santa. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Gaby, ¿detenés vos la grabación?